Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Buenos días, sí, profesora. Sí, perfecto. A ver, tengo un poquito de problema para poder conectar su material. No sé, como que algo está pasando, entonces déjenme, estoy revisando. De mientras, bueno, les había comentado un poco acerca de la actividad que se iba a desarrollar la siguiente semana. Técnicamente esta es nuestra última semana de sesiones para que obviamente la siguiente semana desarrollemos la actividad. A ver, déjenme ver cuántos estamos, creo que ya estamos todos. Entonces les había comentado que la tarea iba a ser, bueno, no tarea, sino trabajo iba a radicar en los medios de identificación, porque obviamente ya es la última parte que vemos en cuanto a las ciencias auxiliares de la criminalística. Y les comenté que fueran pensando en un método el que a ustedes se les hiciera más interesante para poder realizar su explicación. Les decía que ahorita, bueno, como esta actividad final, pues sí tenemos un poquito más de tiempo para poderla desarrollar. ¿Qué quiere decir? Que su exposición sería, yo le calculo entre 8 a 10 minutos para que podamos disipar si hay alguna duda o ahora sí, si tienen la oportunidad de incluir algún video, imágenes, porque la realidad es que muchos de estos métodos son muy visuales. Entonces, obviamente, a veces para explicarnos las técnicas, pues nos podemos apoyar mucho de la cuestión visual. Entonces, les voy preguntando, bueno, si están de acuerdo o ustedes me indicarán, para que precisamente me vayan diciendo su tema. En lo que ustedes me van diciendo su tema, voy obviamente revisando lo del por qué no puedo proyectar. De hecho, yo creo que me voy a cambiar de dispositivo, pero les encargaría que no se salieran, porque si no, los perdería a ustedes. Entonces, espérenme tantito. Déjenme sacar su lista para que podamos, o bueno, ahorita se los voy preguntando así y ya ustedes me van indicando su tema. Mm, Ok, el primero entonces, digo, la primera persona que me tendría que dar su tema sería en este caso Alex, por favor. El tema que escogí es de odontología forense. Ok, odontología forense. Ok. Ok. Después de Alex me aparece Annette. Yo elegí dactiloscopía. Dactiloscopía. Bien. A ver. Posteriormente iría Claudia, nada más denme un segundito a ver si ya se puede ingresar. Espérenme tantito. Bueno, al parecer todavía no. Claudia, por favor. Lofoscopía. Grafoscopía. No, lofoscopía. Alofoscopía. Ok. Híjole, muy relacionada con tu compañera Annette. Muy bien, Claudia. Siguiente, por favor, sería Esmeralda. Antropología forense. Antropología forense. Ok. Ahí está, ahora sí, ya estamos todos. Posteriormente bueno, Eladio acaba de entrar, ahorita lo dejamos al final. Jessica, por favor. Bueno, Jessie, Velázquez.
Jessy Velázquez, ¿sí estás ahí? Sí. No, pues creo que no está. Bueno. Posteriormente, después de Jessica, iría Marjorie. Dactiloscopía. Bueno, no sé si ya la tengo. ¿Sabes quién tiene dactiloscopía? Lo tiene Annette. A ver, les digo rápido. Alex tendría odontología forense, Annette tiene dactiloscopía, Claudia tiene lofoscopía y Esmeralda tiene antropología forense. Entonces tendría otro. Bueno, es que encontré uno que es de tatuajes, cicatrices y prótesis. Bueno, no sé si entra ahí. Sí, claro, sí se puede. Ah, bueno, entonces es... Ok. Es tatuajes, prótesis y cicatrices, ¿verdad? Sí. Sí, claro, de hecho sí, y es muy interesante. De hecho vas a encontrar mucha información muy interesante porque es la manera más sencilla de poder identificar, sobre todo, bueno, digo, tanto identificación tanto en muertos como en vivos. De hecho, en muertos ayuda muchísimo. La verdad es una de las primeras insignias que nos puede ayudar a determinar si un cadáver corresponde a las características que nosotros damos. Técnicamente hay unas características muy evidentes, pero recordemos, no todas se encuentran en el mismo, ¿cómo lo podemos decir? Como que en la misma condición. Les pongo un ejemplo. En las personas en estado de calle, obviamente la idea del familiar, pues es una idea cuando tiene 10, 15 años que no lo ve. Entonces él la describe o las fotografías que tiene, pues son fotografías muy diferentes al cadáver que se encuentra. Entonces una identificación visual, muchas de las veces, y se los digo por experiencia porque lo he visto, los familiares dicen, no, es que ese no es mi familiar, porque por el cabello, porque tal vez el cabello ya es mucho más largo, porque tiene 10 años que no lo ha visto, la barba, por ejemplo, en el caso de los varones, el peso, porque a veces obviamente pues, no es lo mismo la calidad de vida de una persona en estado de calle que pues, obviamente una persona como nosotros, ¿no? Entonces, todas esas caracterizaciones muchas de las veces hace imposible el reconocimiento. Sin en cambio, pues un tatuaje, por poner un ejemplo, pues el tatuaje no se va a modificar. Algunos se van disipando, o sea, se van volviendo tenues, pero no se terminan propiamente de diseminar, salvo que sea una tinta de muy baja calidad, pero de ahí en fuera, la mayoría per se se quedan ahí. Entonces son de los métodos identificativos más importantes. Y muchos personas que se dedican a lo forense, sobre todo los médicos forenses que se encargan de necropsias, dicen que sí, o sea, tú quieres que te identifiquen rápidamente si llegaras a tener algún fallecimiento, pues la realidad es que sería a través de tatuajes. Las cicatrices son más difíciles, salvo que sean muy evidentes o salvo que sean muy profundas. Y en el caso de las prótesis sí son bien importantes y eso también lo va a ver su compañero Alex en odontología. Hay piezas, o sea, piezas fundamentales que tenemos en nuestro cuerpo que por supuesto que nos pueden ayudar a identificar, sobre todo cuando no son piezas que todo el mundo tenga, o sea, porque pues no son tan recurrentes. Y esas, por supuesto, que también pueden ayudar cuando la parte visual no nos apoya tanto. Entonces, sí se puede, Marjorie, de hecho es muy interesante ese tema. Después de Marjorie va Wendy. Este va a ser reconstrucción craneofacial. A ver, otra vez. Reconstrucción craneofacial. Ok. ¿Y esa como desde qué perspectiva, Wendy? Desde qué perspectiva lo viste? No porque esté mal, nada más para...
Porque ve que hay en ocasiones en que son, bueno, les desfiguran la cara. Ok, ok, ya entendí, ok. Sí, verdaderamente, a veces puede ser doloso, o sea, sí puede ser a través de algún delito violento, pero a veces no necesariamente, a veces puede ser hasta por un accidente. Y en los accidentes donde hay muchas personas, pues a veces la identificación pues se puede complicar. Entonces, obviamente aquí, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues, lo que se puede hacer es una reconstrucción. ¿Para qué? Pues obviamente para poder obtener lo más cercano a los rasgos faciales que tenía la persona previo al accidente, a la lesión o lo que sea. Sobre todo imagínense una lesión, híjole, una cortocontundente, por ejemplo, o un impacto, ya que vimos hechos de tránsito, un choque, una colisión, pues bueno, la verdad es que muchas de las personas quedan irreconocibles, ¿eh? Muchas de ellas, de hecho, a veces llegan a perder partes, ¿no? Partes faciales, y obviamente al perder esas partes faciales, pues completamente nos cambia el rostro. Y eso nos puede hacer pues una identificación pues incorrecta o por lo menos no vinculada a lo que generalmente podemos apreciar en cualquier persona, ¿eh? Por eso les digo, no nos alejemos y no se nos olvide que no necesariamente ustedes lo van a ver en cada y todo uno de sus temas. No siempre las identificaciones son para cuando tenemos delitos y cuando obviamente ya tenemos una defunción. No, pues puede ser en vida. Imagínense un accidentado que no tiene identificación. ¿Cómo le hacemos ahí si la persona puede estar en un estado en el cual no tenga conciencia o esté en un estado de gravedad o alguna otra situación que impida que precisamente la persona pues pueda tener como la conciencia para poder buscar algún número o algún familiar? Entonces, obviamente los servicios médicos, ahí que estamos hablando en vida, pues tendrían que dar obviamente el seguimiento para poder localizar a los familiares. Es muy complicado y les voy a decir por qué. Porque desgraciadamente en México, como en muchos países, solamente tenemos bases de datos o solamente tenemos registros, por ejemplo, dactilares, y eso yo creo que lo va a comentar Anet, solamente con personas que tienen antecedentes penales. Entonces imagínense qué podemos hacer si la persona que acabamos de encontrar fallecida no tiene antecedentes penales. ¿Qué hacemos ahí? O sea, ya se queda sin identificar, pues obviamente ese es el problema. Por eso muchas personas desaparecidas terminan yéndose a fosas comunes, porque precisamente pues no logran la identificación porque no hay una base de datos estándar que precisamente apoye con eso. Entonces ahí tendríamos un problema. Y en vida, pues en vida funciona mucho la parte en desaparecidos, son personas desaparecidas. Y también por una situación muy importante. Desgraciadamente las fotos engañan muchísimo. Aparentemente o anteriormente una de las partes fiables que se tenía para identificar era la fotografía. Tenemos la fotografía forense. El problema de esta, pues es que actualmente muchas de ellas ya están muy lejanas como a ¿cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo? Como a los rasgos reales que tenemos, ¿no? O sea, suena a veces a broma o suena a veces a chiste, pero no es chistoso, sobre todo cuando hay realmente una problemática, se vuelve bien complicado, porque obviamente la fotografía que yo estoy viendo, si yo veo a la misma persona en la calle, la identificaría, pero como no es la misma persona, prácticamente la puedo tener enfrente y no la voy a poder identificar. ¿Por qué? Porque es completamente diferente a sus fotos, o por lo menos a las fotos virtuales, porque recordemos, ahorita es muy raro, y ustedes no me van a dejar mentir, que actualmente tengamos fotos, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes tiene fotos impresas de un año a la fecha? Pues me atrevo a decir que muy pocos. La realidad, todas estas las tienen pues en redes sociales, con algunos otros usos digitales, pero la realidad es que impresas no. Y obviamente con toda esta herramienta tecnológica, pues ya vimos, ¿no? Hay personas que no difieren mucho de sus fotos, pero hay unas que sí, completamente cambian el color de cabello, de ojos, pestañas, cejas, peso, todo cambia. Entonces, eso nos hace muy difícil la investigación. De ahí que tuvieron que surgir otros muchos mecanismos mucho más certeros, mucho más específicos que nos ayuden precisamente a determinar quién es la persona. Porque desgraciadamente, es más, hasta en edades las fotografías son bien engañosas. ¿Por qué? Porque lo hemos visto. Actualmente digo, hay chiquitas no sé, de 14, 15 años que, híjole, me atrevo a decir que se ven de su edad.
Entonces, digo, también la edad no nos da mucho a la cuestión de una fotografía, sobre todo para poder investigar o para poder determinar a alguna persona que está reportada como desaparecida. Y eso es grave, porque muchas de esas personas pues, son las que terminan siendo utilizadas, en el caso de las mujeres mayormente, pues para trata de personas. Para diferentes fines, obviamente pues el más lucrativo y el que más hay pues es en la trata de personas con fines de explotación sexual. Esa es la situación y pues obviamente muchas de las personas que las emplean son redes y muchas otras que las emplean después no tienen ni idea que la persona tiene 15 años porque aparenta 19 o aparenta 20, precisamente porque pues obviamente se va trastocando toda la parte en fotografía y posteriormente pues ya en una apariencia física. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Posteriormente a Wendy iría Jessica. Estomatología forense. Estomatología. No es muy parecida a la que tiene Alex. No, profa, porque la de Alex, es acerca de cuestiones dentales y la mía se relaciona en cuestiones del estómago. Ah, chihuahuas. A ver. Tengo mis dudas y les voy a decir por qué. A ver. Porque yo tengo entendido, digo, la mayoría se supone que el origen, ¿cómo decirlo? Pues que el origen normal, o por lo menos el original tenía o radicaba precisamente en la parte de odontología. O sea, odontología era el nombre oficial. Yo tengo entendido que que los estomatólogos actualmente pues son lo que estudian, que tiene que ver con toda la función y con toda la cavidad bucal, según yo. Si me hacen favor en lo que voy checando lo de mi dispositivo, a ver si puedo cambiarlo. Búsquenlo, pero creo que sí, Jessy, creo que sí, tengo entendido que la estomatología, digo, no me pregunten si es igual a la odontología o no, si hay alguna diferencia o no, pero lo que sí es Profa, un era hecho. hematología. Ah, Hematología. hematología, no Sí, lo pronuncié mal. estomatología. Sí, lo pronuncié mal. Ah, hematología. Y en el caso de la hematología, ¿no es de la sangre? No. Sí, pero también se centra también en lo que es en el estómago, en la sangre y en el estómago. Ok, a ver. Ese va a estar muy interesante, sobre todo porque, híjole, ay, no sé. Ahorita les digo, ¿por qué es importante y por qué es interesante? Porque cuando decimos, bueno, ¿y qué tiene que ver el estómago como con la parte de la identificación? Pues a veces ayuda a determinar más que nada cuando tiene que ver con enfermedades o con alguna conducta que se pudo haber derivado a través de la ingesta de alguna bebida o de algún alimento. También nos ayuda mucho hasta determinar precisamente hasta los tiempos de muerte, porque obviamente nuestro sistema digestivo pues tiene claramente su propia funcionalidad y obviamente este nos puede guiar o nos puede dar la función de saber cuánto tiempo tiene que precisamente ingerimos algún alimento. Sabemos que no todos los alimentos tienen el mismo, ¿cómo explicarlo? Como el mismo tiempo de poderse digerir. Hay alimentos muy pesados, hay alimentos muy ligeritos, como lo puede ser la fruta, la verdura, y todo eso ayuda a determinar. Entonces, sí ayuda, sí. Como mecanismo identificativo, fíjense que me ocasiona un poquito de curiosidad. Ya sería cuestión, ya su compañera nos dirá cómo lo abordará en su momento y vamos a ver qué tan interesante es. Entonces, espérenme, lo anoto. Hematología, ¿verdad? Ah, forense, hematología forense. Y la última persona que tenemos, a ver, es no, ya contigo cerramos, Jessy. No, espera. Craniofacial. Me falta Jessica Velázquez y me falta Eladio. En lo que voy checando porque ahora lo que no tengo es mi contraseña. Espérenme.
Digo, si lo quieren mandar, porque creo que Jessy no puedo hablar por micrófono, si lo quieres mandar por chat, Jessy, adelante. Aquí el único detalle, pues es que no se vaya a repetir, porque si no, ahí es donde se nos va a complicar el asunto. Obvio, yo sé que los trabajos no necesariamente tienen que ser iguales. Hay muchos trabajos que el tema es, pues sí, es idéntico, por decirlo de alguna manera, pero pues obviamente cuando lo abordamos lo podemos abordar desde perspectivas muy diferentes, eso es un hecho. Pero pues lo ideal es que tengamos variedad de temas. Y esa sería como que la cuestión ideal. Fíjense lo que es. A ver. Pues creo que sus compañeros no lo van a... A ver, ya está en chat. Pero... pues no, ok, ok, Eladio, no es que les toque, ustedes están eligiendo un tema, les comenté la actividad la semana pasada, van a hacer una especie de exposición, bueno, más bien una investigación que van a presentar en aula invertida. Ustedes van a decidir, tienen la libertad completa de saber qué es lo que quieren exponer, en qué es en lo que se quieren enfatizar, eso solamente lo van a saber cuando le den lectura a su tema, o sea, cuando empiecen a investigar. El tema tiene que ver con la parte de medios de identificación, ¿sí? No les puse medios de identificación forense, ¿por qué? Porque recordemos que no necesariamente todos tienen que ver con cadáveres. Tenemos también la parte de personas vivas. Ahora, ¿cuáles son los que tenemos o cuáles son los que hay? Los que tenemos, a ver, déjame checo mi lista. Tenemos en el caso de Alex, tiene odontología forense. En el caso de Annette, ¿dónde está? Annette tiene dactiloscopía. En el caso de Claudia, tiene lofoscopía. En el caso de Esmeralda, tiene antropología forense. ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Antropología forense. Ah, es que el otro está vacío. Marjorie tiene tatuajes, prótesis y cicatrices. Wendy tiene reconstrucción craneofacial. Y Jessie tiene hematología. Y ya, son los que están. Que no puedo entrar. Ajá. Es que su compañero está en chat, por eso. Digo, todavía hay muchos, bueno, todavía quedan varios que pueden revisar. Traté de no estandarizárselos porque la realidad es que como que ya poniéndolo estándar como que ya no genera tanta curiosidad por investigar. A ver. Ah, ya. Ok, a ver. Ándale, sí, puede ser Esteladio. Entonces su compañero se queda con el tema de genética forense, ¿sí?
Bueno. Ok, ya no hace falta Jessica, pero creo que no sé si Jessica no esté o no sé qué pasó ahí. Bueno, en lo que me contesta su compañera, bueno, si nos contesta, ¿alguien me podría recordar en qué nos quedamos? De hecho, creo que sí les dejé tarea, ¿verdad? Ahorita que me estoy acordando. Es que no tengo su plataforma a la mano. Sí, profe, de hecho sí dijo tarea. Pero no les apertura espacio. No, no aperturó. Ah, caray, por eso no me parece. A ver. Les había dejado que pusieran, bueno, si mal no recuerdo, la diferencia entre lo que era un incendio y una explosión, o algo similar. Si mal no recuerdo. De ser así, ¿qué encontraron de diferenciación? O más bien, ¿qué pueden ustedes deducir de la diferenciación entre un incendio y un explosivo? Porque ya estábamos, bueno, de hecho de incendios nosotros ya platicamos, solamente nos faltaba o estábamos en la parte de terminar con la parte de explosivos, si mal no recuerdo, si estoy mal, pues recuerden, pero creo que sí. No se preocupen, ahorita les aperturo el espacio porque por eso se me hizo raro. Seguimos todavía en la misma pestaña. Ya la última que nos falta sería la parte de dictámenes, pero ahí solamente les voy a cargar ¿cómo se denominan? Materiales de apoyo para que obviamente los tengan presentes y pues obviamente los puedan verificar. Al final de cuentas, pues son para que ustedes retroalimenten su conocimiento, ¿sí? Se los aperturo ahorita, bueno, ahorita no creo, ahorita que acabemos no creo, como por la 1 de la tarde que acabe la otra sesión, en ese momento les aperturo su espacio y se los dejo aperturado sin problema todo el día de hoy, pues si quieren hasta mañana, para que si no tienen tiempo o algo no haya problema. Ahora sí, cuéntenme, ¿qué encontraron de su tarea? Bueno, vamos a pasarlos a todos, ¿les parece? Ay, es que ya tenían manitas levantadas. Ok, Claudia y Jessy, por favor. Ahora, encontré que un incendio es cuando no es controlado y se puede originar ya sea por natural o intencional, y una explosión es porque existe un combustible, oxígeno o una energía de activación. Ok, interesante. Ok, muy bien, gracias, Claudia. Nada más era la diferencia entre incendio y explosión. También nos pidió la clasificación de la explosión. Sí, ¿verdad? Clasificación. Ok. Entonces, Jessy, primero diferencia y posteriormente clasificación. Yo encontré que un incendio es como una iniciación que no puede ser controlada y por lo regular son materiales inflamables. Y la explosión como tal encontré que era una liberación simultánea y repentina y que por lo general era asociada a actividades humanas. Y en tipos de explosiones encontré 3, que eran las explosiones físicas, en las cuales está que es por liberación de un gas comprimido, por expansión del vapor de un líquido y por evaporación de un líquido que entra en contacto con una superficie caliente. También encontré lo que eran las explosiones químicas, que son las reacciones uniformes y las de propagación y las explosiones por deflagración, en las cuales hablaba acerca de las mezclas, cuando se llega a mezclar, por ejemplo, los gases con un vapor combustible y cuando son gases, pero que resultan de
haber sido una mezcla que no se sabía que era lo que causaba después. Ah, muy bien, muy interesante. Ok, ¿alguien más? Es que como estoy con celular, como que se me complica estar viendo los participantes. A ver, Anet, por favor. Bueno, yo encontré que la diferencia prácticamente entre un incendio y una explosión era la velocidad con la que el material combustible se reaccionaba con el oxígeno. Eso era la diferencia. Y la clasificación de las explosiones, encontré que había explosiones físicas y químicas. Las físicas eran las que se generaban por casos mecánicos o fenómenos de presencia de un cambio fundamental de una sustancia química. Y las explosiones químicas era por la generación de gas a alta presión, que resultaba de una reacción química de un producto donde la naturaleza del mismo difiere la inicial. Ok, muy bien. Alex, tú mandaste algo. Ah, perdón, eso es todo, ¿verdad, Net? Sí. Sí, perfecto. Alex, ¿tú mandaste algo en chat? Sí, profesora. Sí. ¿Lo quieres compartir de viva voz? Lo que yo le mandé es de que la diferencia del incendio de una explosión es la velocidad con la que el material combustible reacciona con el oxígeno. Ok, sí, muy cierto. Ok, ¿alguien más quiere complementar algo con respecto, sobre todo a la parte de la clasificación de explosivos? Sobre todo de los que faltan, obviamente los que ya participaron, pues ya, no hay problema. De hecho, el día de hoy como que participaron un poquito más, entonces no hay tanto problema. Adelante, Wendy, por favor. En la clasificación de explosiones también, encontré explosiones por detonación. Oh, cierto. Es una reacción de propagación cuyo frente avanza a una velocidad sónica. También por explosiones por deflagración, que es una reacción entre sólido, líquido y gas. Bueno, y se puede encontrar en esa forma. Ok, perfecto, muy bien. Excelente, todas sus aportaciones. Dígame, perdón, Wendy. También me apareció explosiones térmicas, que es la que hacen los gases a alta presión. Los gases, ok. Y las explosiones físicas. Y las físicas, perfecto. Ok, verdaderamente todas las explosiones, yo por eso les decía, o sea, vamos a encontrar mucha clasificación, no por otra cosa, sino porque obviamente depende mucho también de la forma de clasificación de cada doctrinario. Ahorita sí me van a disculpar, no les voy a poder proyectar este material visual porque estoy en teléfono y porque el dispositivo no lo agarró definitivamente. Entonces, no importa, vamos a seguir platicándolo así, vamos a seguir hablando acerca de lo que es la parte de incendios y explosiones. Recordemos que también nos falta balística y ya culminaríamos dando la introducción precisamente a los temas que ustedes van a exponer la siguiente sesión, no a todos, pero por lo menos tocando la parte introductoria. En el caso, la primera pregunta que nos tendríamos que realizar sería la parte de qué es un explosivo. Un explosivo, si nosotros pudiéramos hacer la definición, diríamos que es precisamente la liberación de gas, pero es una liberación de gas que tiene una alta presión y que obviamente lo que hace es que se disipa de su misma energía, o sea, de la energía que contiene, y se forma como una, ¿cómo lo podemos manejar? Como una onda de choque, ¿sí? Y eso es lo que al chocar precisamente ese gas disipado, cuando choca es lo que provoca la explosión, por eso se llama explosivo.
También lo podemos ver a que es un escape que se da de momento, pues de gases en un espacio que está confinado, ¿sí? O en su defecto, que está a temperaturas altas o que está en un choque violento, etcétera. Por eso su compañera nos hablaba de estos tipos, ¿no? De que hay una cuestión física, de que hay una por combustión, de que hay una térmica, porque precisamente la interacción que tengan esos gases es lo que me va a provocar un cierto o un determinado, digamos que tipo de explosión. Nosotros solamente no nos vamos a meter en, digamos que en tanta mecánica, por lo menos para factor de su examen. Recordemos que su examen sería en un par de semanas, para que yo de todos modos les recuerdo con antelación y hacemos un recuento de qué es lo que va a venir. En tipos de explosiones, nosotras solamente nos vamos a quedar con 3. Nos vamos a quedar con una explosión mecánica, con una explosión química y con una explosión atómica, ¿sí? En el caso de la primera, que es la explosión mecánica nosotros la podríamos definir como una acumulación que va como gradual de presión en un espacio a presión, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta parte? Pues obviamente tenemos ahí la acumulación, la acumulación, la acumulación, y en ese momento cuando surge la presión es cuando se da la explosión, por eso se dice que se da de manera mecánica. Tenemos otra explosión que es la explosión química. En el caso de la explosión química, es la que se causa a través de que se convierte un compuesto que se considera explosivo, se convierte de manera muy rápida, porque eso también cabe mencionar que a raíz de eso es como se hacen las modificaciones. Y obviamente esta explosión pues se tiene que provocar. ¿Por qué? Porque ese químico explosivo es un químico que se conoce como químicos inestables. No importa si es un líquido o no importa si es un gas. No importa. Aquí el detalle es que esos compuestos químicos se convierten muy rápido. Y obviamente pues eso es lo que provoca las explosiones. ¿Por qué? Porque precisamente este químico explosivo tiene la característica de tener un volumen más grande que la sustancia que le dio origen, o sea, la sustancia de la cual fue generado. Por eso, pues obviamente, pues imagínense tener un solito, pero al combinarlo o al ser un compuesto, pues obviamente sus cualidades o sus atribuciones explosivas, pues obviamente se acumulan de manera más rápida, reaccionan más rápido. Y la última que tenemos que es la parte de la explosión atómica. En el caso de la explosión atómica, bueno, ya sabemos que esto se da a través de cuando se divide el núcleo de los átomos. Y obviamente lo que se hace es que se unen, ¿no? Precisamente bajo una fuerza mayor, pues los núcleos atómicos. En la actualidad, digo, la mayoría, por lo menos en la mayoría de regiones, México no es un lugar que tenga explosiones atómicas, la realidad. Obviamente nosotros nos encuadramos más en las explosiones mecánicas y químicas, sobre todo por digamos que los simultáneas que pueden ser. Ahora, eso en cuanto al tipo de explosiones. Pero ¿qué pasa con la clasificación de explosivos? Los explosivos también se clasifican, ¿sí? Tenemos explosivos de 2 tipos. Tenemos unos explosivos que son de baja potencia y tenemos otros explosivos de alta potencia. Obviamente los de alta potencia, pues es donde encontramos, por poner un ejemplo así como muy claro, la dinamita. La dinamita, pues es un explosivo de alta potencia, obviamente por el daño que puede generar. Los de baja potencia, pues podemos encontrarlo hasta en una bala, en un proyectil de arma de fuego, por poner un ejemplo, ¿no? Obviamente no porque no provoquen daño, pero obviamente el daño a comparación de los de alta potencia, pues digo, es luego muy distinguible. Ahora, ¿qué lesiones? Porque es lo que nos importa a nosotros poder diferenciar. ¿Qué tipos de lesiones tenemos causadas por explosivos? Sí, ya hablamos un poquito de las de incendios. En incendios teníamos quemaduras.
De primero, de segundo, de tercero, de cuarto y hablamos hasta de un posible quinto grado. En el caso de los explosivos también tenemos tipos de lesiones. Primero tenemos las lesiones primarias, ¿sí? Las lesiones primarias son estas lesiones que se dan a través de cómo se propaga por nuestro organismo la onda expansiva, esa que se da por el foco de explosión, ¿sí? Si ustedes han visto alguna explosión en algún programa, en alguna película, en algún documental, esa onda expansiva que genera el momento de la explosión nos puede provocar un daño, pero no es un daño directo, ¿no? Entonces, esas lesiones son lesiones primarias porque solamente se dan a través del organismo, pero por una onda expansiva, nada más. Y en estas podemos subclasificar estas lesiones primarias. Podemos subclasificarlas en unas que se llaman también lesiones por soplo, lesiones por agua y lesiones por materiales sólidos, ¿sí? En palabras sencillas, la primera que tenemos que son las lesiones por soplo, que también se conocen como blast injury, porque pues obviamente provienen de vocablos norteamericanos. Estas se dan precisamente por la parte contusiva del aire, o sea, esta onda que avientan, si han visto que en las explosiones los cuerpos vuelan, ¿no? Por decirlo, si están cercanos. Esto es una lesión por soplo, porque lo que nos está aventando, por mencionarlo en palabras sencillas, es el aire, ¿no? Pero también tenemos lesiones por agua, que es conocida como blast en inmersión, ¿sí? Estas blast en inmersión tiene que ver con la parte de cuando se da o se dan a través del momento en el que se desplaza o se da el desplazamiento de una masa de agua con una onda de presión positiva, que es lo que hacen los bomberos cuando llegan con la cuestión de las mangueras. Pues obviamente son mangueras que generan mucha potencia de agua, ¿no? Y es una combinación, pues obviamente entre la capacidad de agua y la cantidad de agua. Pues precisamente si hay alguna persona ahí mismo, pues va a recibir una lesión, porque no, la presión que lleva el agua no es poca, es mucha y nos va a generar una lesión. Entonces, esta se conoce como lesiones por agua o blast en inmersión. Posteriormente tenemos las lesiones por materiales sólidos. En el caso de las lesiones por materiales sólidos, estas son las que generalmente se ven en las guerras, por poner un ejemplo. Estas que podemos apreciar en los tanques de combate o en cualquier tipo de cosa que se expulse después de la explosión. Lo hemos visto en una casa, por ejemplo. Pues obviamente cuando vuelan todos los trozos y los pedazos del inmueble, ¿no? Pues si alguien llega a tener contacto con alguno de estos pedazos o de estos trozos que lo llegue a golpear, pues le va a ocasionar una lesión, ¿estamos de acuerdo? Esas son las primeras tres lesiones que tenemos en cuanto a las lesiones primarias. Posteriormente tenemos otras lesiones que son las lesiones por fragmentación o por proyección del cuerpo. Estas lesiones por fragmentación es donde se puede encontrar, por lo menos cuando se hace la recolección, se pueden encontrar pedazos, así tal cual, ya sea de cabello, ya sea de piel, ya sea de hueso, ya sea de extremidades, digas un brazo, una pierna, una mano. Es más, en algunos casos, dependiendo el tamaño y dependiendo el tipo de explosión, se pueden encontrar hasta los órganos internos. Aquí el detalle es la distancia. En una explosión que ocasiona lesiones por fragmentación o por proyección del cuerpo, se llegan a encontrar trozos de todo lo que les acabo de mencionar, hasta en un lapso o hasta en una distancia aproximada de 200 metros de donde fue la explosión, o sea, del foco de la explosión. Esto nos da una idea de la gravedad que puede tener precisamente una explosión. Una explosión puede ser completamente grave.
Por ello, en las explosiones y en los incendios son donde más se utilizan estas ramas médicas, químicas, físicas de la criminalística para poder lograr la identificación, en la mayoría pues ya de cadáveres. ¿Por qué? Porque muchos de los cadáveres quedan prácticamente carbonizados o varios quedan en pedazos, por decirlo de alguna manera. Entonces, visiblemente va a ser bien difícil que se pueda determinar la identidad de la persona. Por tanto, se tiene que acudir a todo lo que ustedes van a tener o lo que ustedes decidieron explicar. Desde la genética forense, la odontología, la hematología, dactiloscopía y todas aquellas herramientas que puedan ayudar. ¿Por qué? Porque ya se encuentran por trozos. Obviamente, cuando ya hablamos de que ya se encuentran trozos, bueno, cabe mencionar, ¿verdad? Que ahí sí ya directamente estamos hablando de una muerte prácticamente segura. Posteriormente también tenemos otro tipo de lesión, que es una lesión que se denomina blast generalizado. En el caso del blast generalizado es donde encontramos ya que lo que está afectado así directamente son los órganos internos de la persona o de las personas involucradas. Este es bien interesante, este tipo de lesión, y les voy a explicar por qué. Porque precisamente en el blast generalizado, a veces las personas, o sea, el cuerpo físicamente, en apariencia, la cuestión externa, nos puede aparecer sin lesiones, ¿sí? A veces nos puede aparecer el cuerpo íntegro, pero el daño se encuentra en los órganos internos. Un ejemplo, por inhalación. Y probablemente la persona no sufrió quemaduras, pero ¿qué tal se hizo algún daño en un pulmón, por poner el ejemplo? Pero también el blast generalizado también puede ocasionar lesiones graves, ¿no? En manos, en cara, en cabeza, en tórax, en abdomen, etcétera. Y muy importante, nosotros podemos distinguir un blast generalizado. ¿Por qué? Porque vamos a ver una mancha, es que una mancha no sería correcto, un tatuaje, como una especie de tatuaje, en las zonas que fueron expuestas al foco de la explosión. Vamos a encontrar estas manchas o este tipo de tatuajes en esas zonas que fueron expuestas, sea cual sea la parte. De hecho, si han llegado a visualizar algún cuerpo en imagen o en lo que sea, tal vez no físicamente, sí se ven, o sea, sí se ven las marcas completas, ¿no? De dónde recibió la persona o de dónde se expuso a la explosión. Entonces podemos encontrar en el blast generalizado estas dos tipos de cosas, ¿no? También encontramos un blast torácico. En el caso del blast torácico, vamos a encontrar incluidas, o lo podemos apreciar en tres partes muy importantes. Vamos a verlo como es el tórax. Bueno, ya no pudimos abarcar anatomía, pero la realidad es que si no lo íbamos a acabar nunca. En la parte pulmonar, en la parte cardíaca y toda la parte del esófago, ¿sí? Esas tres partes se encuentran incluidas en el blast torácico. Acá, donde podemos encontrar con mayor frecuencia la localización de este tipo de lesiones, ¿cómo se los describo? En la parte inferior, bueno, se le llama lóbulo, en el lóbulo inferior y en la parte anterior, ¿sí? O sea, en la parte anterior de los pulmones. Ahí se ve completamente estacionada la lesión, ¿sí? En el caso de la parte cardíaca, ¿cómo podemos apreciar que hubo una lesión cardíaca por una explosión? Se puede manifestar hasta en hemorragias. Si el nombre no me falla, se llaman hemorragias miocárdicas. Ahí podemos apreciar que se dio una lesión en corazón. Igual se puede dar también hasta un infarto por una explosión. ¿Por qué? Porque lo que se obstruye son precisamente la parte coronaria. Y obviamente, pues al obstruirse, pues no genera, o sea, no oxigena, para que lo entendamos, y pues obviamente se para el corazón.
En el caso de las esofágicas, las lesiones esofágicas, que son las que lleva el esófago, esas casi no se ven, ¿sí? Y si se llegaran a ver, pues ya se ven hasta la parte inferior de nuestro esófago. Ahí es donde podemos apreciar si llegara a haber alguna lesión. ¿Qué otra lesión importante podemos encontrar cuando hay de por medio u ocasionadas por una explosión? Podemos encontrar también el blast cerebral. En el caso del blast cerebral, vamos a decir, ¿por qué se provocan o por qué se nos puede generar algún problema en el cerebro, por decirlo de alguna manera? Se puede dar porque recordemos que esta onda expansiva es una onda también de presión. Y obviamente esas ondas lo que hacen es meter presión a nuestra parte venosa, ¿sí? Y sabemos que tenemos obviamente capilares, o sea, tenemos capilares en la cabeza que van llevando toda esa parte hasta nuestra red venosa que tenemos en la cabeza, o sea, en el encéfalo, ¿sí? Y ese tipo de lesiones, si tenemos un blast cerebral por habernos expuesto a una explosión, o sea que la onda expansiva llevó todo eso a través de los capilares, llegó a mi red venosa encefálica, ¿qué es lo que nos puede provocar? Nos puede provocar una hipertensión. Esa podría ser una lesión que se generara a través de y se nos quedaría la hipertensión, o conocida como presión alta, ¿no? ¿Qué otra tenemos? Tenemos el blast ocular también. En el caso del blast ocular es como una, ay, ¿cómo se puede decir? Como una hemorragia que se da en los ojos. ¿Y qué pasa si hay una hemorragia en los ojos por explosión? Se puede romper nuestro glóbulo, bueno, nuestro globo ocular, ¿sí? ¿Por qué? Por la misma presión, por la misma onda expansiva, ¿sí? Se da, obviamente, se inflaman las venas de los ojos, obviamente provoca la hemorragia y se rompe el globo ocular. Y obviamente podemos perder la vista, dependiendo el tipo, dependiendo el tamaño, dependiendo lo fuerte de la explosión. De todos modos, la siguiente sesión, si nos da tiempo, yo les proyecto las imágenes para que más o menos vean lo que estamos explicando ya de manera visual. Posteriormente, en las lesiones primarias tenemos otras que son precisamente las lesiones secundarias. En el caso de las lesiones secundarias podemos encontrar también tipos, ¿sí? En las lesiones secundarias podemos encontrar lesiones mecánicas, ¿sí? ¿Cuáles son las lesiones mecánicas? Que ya hemos platicado de ellas cuando hablamos un poquito acerca de la parte de traumatología. Estas son heridas que, bueno, pues son varias cosas. Pueden ser fracturas, pueden ser heridas, pueden ser amputaciones, que precisamente se da por la fuerza de la explosión, que muchas de las veces pues nos avienta muchos objetos que vienen precisamente del agente explosivo. Y obviamente pues es un trauma directo porque estamos recibiendo el impacto de la explosión directamente. Por eso son más invasivas, son más agresivas, por decirlo de alguna manera. También dentro de esta clasificación de lesiones secundarias podemos encontrar las lesiones de carácter térmico o lesiones térmicas. Las lesiones térmicas son muy parecidas a las que ocurren en los incendios, o sea, se dan a través de quemaduras, ¿sí? En este caso pueden ser consecuencia de la misma explosión o puede ser por un calentamiento de gases, porque también eso nos puede provocar una quemadura, o simple y sencillamente porque al haber la explosión se puede dar un incendio, ¿sí? Es un incendio que se añade a la explosión y eso claramente nos va a provocar quemaduras. Esas son lesiones térmicas, porque son por calor. Y la última subclasificación de las lesiones, bueno, subclasificación de las lesiones secundarias son las lesiones químicas. Las lesiones químicas son de más rareza, o sea, no se ven con tanta frecuencia, no se ven tan continuamente. Estas lesiones se generan a través de irritaciones, o sea, nos irritamos por haber tenido contacto, pero ya con residuos.
o sea, con lo que quedó del explosivo o con lo que salió ya a manera de descomposición y que como víctima pues se tuvo contacto con ese residuo o con ese producto, ¿sí? Y obviamente pues nos provoca una irritación. Y la otra, bueno, la última más bien clasificación de lesiones que podemos encontrar, y esa nos sirve mucho, por obviamente desde la parte de la abogacía. Las últimas que tenemos en esta clasificación son las lesiones terciarias. Las lesiones terciarias también se subdividen. Una lesión terciaria tiene que ver ya directamente con el lanzamiento del cuerpo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que estas se provocan por la onda explosiva, ¿sí? Y estas se dan posteriormente a las lesiones secundarias mecánicas, ¿sí? Aquí podemos encontrar 4 muy importantes, porque son derivadas, por eso se llaman terciarias, porque ya son derivadas de las anteriores. Podemos encontrar, obviamente, las quemaduras, estas quemaduras que se provocan en lesión terciaria, tienen un nombre que se denominan flash, ¿sí? Así tal cual. Estas son lesiones térmicas que se dan por las altas temperaturas que se generan de momento en la explosión, o sea, de momento, de rápido, ¿no? También tenemos otra lesión terciaria aparte de las quemaduras, que es el aplastamiento. El aplastamiento también deriva ¿por qué? Porque el aplastamiento se da a través de que puedan caer algún tipo de objeto o que pueda caer algún tipo de estructura que sea cercano al lugar de explosión, ¿no? Si fue una explosión, poníamos el ejemplo hace rato, de alguna vivienda, pues digo, sería muy probable y sería muy viable que obviamente se desplomara algún muro y pudiera caer sobre alguna persona. Y obviamente pues sería un aplastamiento. Posteriormente tenemos la inhalación de humo y de gases tóxicos, que es muy común que suceda dentro de tanto de incendios como de explosiones. Si se da una lesión por inhalación de humo y gases tóxicos, lo podemos ver mucho cuando hay cuadros de insuficiencia respiratoria, ¿no? O sea, que la persona no puede respirar y esto le puede ocasionar, pues obviamente, un golpe o un choque pulmonar, porque pues imagínense, dependiendo cuántos minutos sean y cuánto gas se haya ingerido o bueno, se haya aspirado. Y el último que tenemos es precisamente el choque emocional. El choque emocional es una de las características más importantes de la cual nadie, digamos que va a salir intacto, y también son lesiones terciarias porque vienen derivadas de las otras dos. El choque emocional, pues es una de las lesiones que tiene, pues, digamos que se da con más recurrencia y tiene mucho potencial. Podemos decir, ay, pero pues, ¿qué va a pasar con algo emocional? Pueden pasar millones de cosas si no se trata adecuadamente, porque lo que puede hacer es que esa incapacidad que nos provoca, una incapacidad de carácter psicológico, se pueda volver prolongada o se pueda volver definitiva mientras no se trate. O sea que la persona comúnmente va a estar en shock, comúnmente va a tener miedos, comúnmente va a tener insomnios, comúnmente va a tener millones de cosas. ¿Por qué? Pues porque obviamente no se trató este choque emocional derivado de una explosión. Ahora, en el caso de esta parte, ¿no? ¿Qué pasa con la recolección y el embalaje de este tipo de evidencias o de este tipo de indicios que pueden quedar en el lugar de la explosión? Obviamente, si estamos ante una explosión, en el caso de recolección y embalaje, siempre se tienen que guardar los explosivos localizados en un lugar que tenga dos características bien importantes. Un explosivo tiene que estar en un lugar seco y en un área ventilada, porque si no recuerden, si los tenemos confinados, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a acumular los gases y pueden tender a explotar. Otro muy importante, que también eso es una costumbre que tienen mucho las personas que trabajan o los tratan, ¿no? Almacenan, o sea, guardan detonadores con otros explosivos en cajas. No los podemos juntar porque si no, imagínense, si por sí solo uno puede ser delicado, uno puede ser grave, pues imagínense más guardados, ¿no? Varios.
Igual se dice que no podemos guardar explosivos, si llegamos a tener algún explosivo, no lo podemos guardar ni en lugar mojado, ni en lugar húmedo, no lo podemos guardar con aceite, tengan mucho cuidado. ¿Con qué otra cosa no lo podemos guardar? Con gasolina. Es más, con algo tan sencillo que todos utilizamos, con estos productos de limpieza, o sea, estos líquidos, estas soluciones para limpiar, tampoco podemos guardar un explosivo con ellos, porque pueden generar reacción. Y es algo que decimos, ay, pero ¿a poco sí? Pues si uno es líquido, no creo que le provoque nada, ¿no? Pues hay que tener cuidado, si se puede. Una de las más importantes, y me atrevo yo a decir que de las más lógicas, pero parece que a veces la gente, sobre todo aquellos que trabajan o que se dedican a esta parte de los polvorines y demás, como que a veces no lo toman en cuenta. No se puede fumar, no se puede tener, ¿cómo se llaman? ¿Cerillos? Ajá, fósforos. No se puede fumar, en lugares donde está concentrado algún explosivo, ¿no? En este caso podríamos poner el ejemplo del polvorín. Y obviamente tampoco cerca de que digan, ay, pero estoy afuera del polvorín, ¿no? No, tampoco se puede. ¿Por qué? Pues porque obviamente se generan gases, se desprenden sustancias y explosivas. Y si obviamente tenemos algo que pueda generar esta reacción, lo va a realizar y lo va a hacer. Y esta problemática la hemos vivenciado muchísimo, porque yo creo que todos hemos llegado a escuchar de que en tal o cual lugar hubo un polvorín que se incendió. Por eso prohibieron mucho la parte de en las festividades, ¿no? Las partes de los cohetes y todo este tipo de cosas. Hay gente que de manera ilegal pues, lo sigue manejando, pero bueno. ¿Qué hace? ¿Cuál es la funcionalidad de un perito criminalista que tenga que ingresar a áreas o que tenga esta problemática de algún incendio o de alguna explosión? Ellos tendrán que realizar obviamente la investigación primero que nada para saber las causas. O sea, ¿qué fue lo que originó precisamente el incendio, la explosión y cómo evolucionó? También, obviamente, algo muy importante que sería lo ideal, la parte de la prevención, señalar todas las medidas de seguridad que se deben de tener para manejar estos materiales, que recordemos, si nos vamos un poquito a la parte de derecho ambiental, estos materiales son materiales peligrosos y recordemos, legalmente tienen una forma de manejo, tienen que estar conforme a la legislación, apegados a la norma, y tienen que reunir ciertos requisitos. No todos podemos manejar materiales peligrosos o no debemos de hacerlo. Y muy importante, también los peritos en incendios y explosivos también tienen que dictaminar, hacen dictámenes, por eso les decía que vamos viendo esta parte, por eso dictámenes solamente va a ser retroalimentación. También dictaminan acerca de qué, pues de los artefactos que podrían utilizarse más bien para alguna finalidad criminal, ¿no? Algún material que provoque algún incendio o algún material con el que se pueda generar algún explosivo. Ah, bueno, pues quien se va a encargar de determinarlos para que se puedan someter a legislación son estos, los peritos en incendios. Ahora, acá muy importante, obviamente vamos a ver métodos de identificación con ustedes, pero ¿qué pasa con los métodos de identificación con respecto a una persona que está lesionada o que falleció en un incendio o en una explosión? Podemos tener a la odontología, estomatología forense, ahí Alex nos dirá la diferencia entre una y otra. ¿Cómo se hace? Pues a través de la dentadura. La dentadura, ¿por qué? Porque la dentadura tiene particularidades únicas que también ya nos explicará su compañero. Y aparte porque muchas de las veces cuando ya no hay huellas dactilares, cuando ya no hay nada, sabemos que los dientes son una de las partes finales que desaparecen de nuestro cuerpo, por lo cual pues pueden hacer reconocible a través de la dentadura única posible la identificación de la víctima. Muy importante en el caso de genética forense, el ADN. El ADN a través de una muestra de sangre nos puede ayudar a la parte identificativa y también la dactiloscopía. En el caso de las huellas dactilares, que sabemos que son auténticas, que son inmutables, que son originales, que son únicas, pues obviamente nos puede ayudar a la identificación de las personas, ¿sí? Pregunto, ¿hasta acá tienen alguna duda o tienen alguna pregunta con respecto a incendios y a explosivos?
¿No? Quiero yo creer que no, muchachos. Bueno, si no tenemos dudas entonces con la parte de incendios y explosivos, vamos a pasar con nuestro penúltimo tema. Digo, un ratito en lo que, unos 10 minutos en lo que pues obviamente se retiran un poquito menos. Vamos a dar la parte de introducción a la balística. La realidad es que la balística es de mucha cuestión material. O sea, es de mucha cuestión física, o sea, que tendríamos pues tener un arma de fuego, que tendríamos que tener otras muchas prácticas materiales para poderla comprender. Obviamente, pues nosotros no somos criminalistas, sino que ustedes son futuros abogados, ya si alguien se especializa en alguna materia penal, bueno, pues ya ahí se tendrá alguna otra preparación que tendrá que venir después. Entonces vamos a tratar de hacerlo digerible, porque la verdad es que la balística es muy complicada, al igual que todas las ramas de la criminalística. La balística como concepto o a manera de definición, la balística es una ciencia y se dice que es una ciencia que tiene por objetivo, que tiene por objeto el cálculo del alcance y la dirección de los proyectiles. De hecho, así nos aparece en el diccionario de la Real Academia Española, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que obviamente nos va a decir hasta dónde nos puede llegar un proyectil y para dónde va dirigido el proyectil. Eso es lo que nos hace el estudio la balística. También nos dice, si nos vamos un poquito, dejamos a la RAE, nos vamos un poquito a alguna definición especializada, pues nos dice que es una ciencia acerca del conocimiento de las causas y de los resultados que se dan en cómo se comportan los proyectiles que son sometidos en principio a las leyes de la física. Recordarán que cuando hablamos de los hechos de tránsito forense, hablamos un poquito de estas cuestiones físicas. De hecho, si mi mente no me falla, su compañera Jessie nos habló precisamente de estos principios de la física y que se manejaban, pues obviamente, en la parte de los hechos de tránsito. En la balística ocurre lo mismo, porque a través de estas leyes podemos ver cómo se comportan los proyectiles, qué tanto alcance tienen, para dónde van dirigidos, cómo influye el aire, etcétera, ¿no? Obviamente podemos ver las líneas de proyección, podemos ver la trayectoria. Eso se hace a través de ¿cómo explicarlo? Como de un diagrama que se denomina plano de proyección, ¿sí? O también se puede encontrar como plano de tiro. Y ahí a través de una medida, de una seriación de medidas angulares, nos puede decir cuál es la trayectoria real, cuál es el ángulo de caída, cuál es el ángulo de tiro, cómo se proyecta, etcétera. Obviamente eso no nos vamos a meter tanto porque, bueno, para empezar tendríamos que hacerlo físicamente, ¿no? Tendríamos que verlo, tendríamos que irnos hasta un campo de tiro para poder ver o hacer mediciones, ¿verdad? Lo cual pues, nos es imposible por muchas razones. Ahora, nosotros no vamos a ver tanto de la balística en general. A nosotros nos importa la balística forense. La balística forense, pues es obviamente una rama de la balística, pero que se utiliza en la cuestión de la aplicación judicial de esta ciencia, ¿sí? La balística forense vamos a definirla como un camino, ¿no? Que tenemos que ir para visualizar a través de los efectos que ya se dieron en un blanco, el que ustedes quieran, dígase un coche, una casa, una persona, ¿no? ¿Qué efectos fue los que produjo en el blanco? Y ya a partir de eso poder determinar el arma, el cartucho, la munición, la distancia, el ángulo de tiro, cuántos disparos. Es más, hasta podemos determinar si el proyectil que estamos recogiendo, o sea, como peritos, fue disparado o no fue disparado por la persona sospechosa. Para eso también tenemos pruebas. La balística forense, cabe mencionar una cosa muy importante. La balística forense tiene 4 ramas fundamentales, ¿sí? Vamos a encontrar balística interna, externa, balística de efectos, balística comparativa o identificativa. Vamos a encontrar esas 4 ramas fundamentales dentro de la balística, ¿sí? Que son las que obviamente les sirven a la balística forense. Vamos a explicar nada más la primera,
y ya dejamos las demás para nuestra siguiente clase. Obviamente, como nuestra siguiente clase es miércoles, no va a haber ninguna tarea para que empiecen a trabajar precisamente en obviamente en el tema que van a exponer, y solamente les aperturo el espacio para la que me expusieron el día de hoy. Nada más así a manera de introducción, en el caso de la balística interna, como su nombre lo dice, estudia aquellos efectos o aquellos fenómenos que se dan, pero dentro del arma, ¿no? Al interior del arma. ¿Qué quiere decir? Esta parte se inicia en la cápsula, bueno, para eso tendríamos que analizar las partes de un arma de fuego, desde la cápsula iniciadora hasta el momento en que nuestro proyectil sale. O sea, hasta el momento en el que el proyectil abandona algo que se llama la boca de fuego del arma, ¿no? Y ya con eso, pues nos podemos determinar también qué causas lo producen, cómo se modifican esos fenómenos, cuál es la mecánica del arma, cuál es la carga de proyección, la forma de presión, etcétera. Pero todos los efectos que se encuentran dentro o en el interior del arma. Eso es la balística interna, ¿sí? Y el día miércoles recogemos balística interna y obviamente continuamos con los otros 3 tipos, ¿sí? A ver, les voy a pasar lista, ya tengo son cuarto en lo que les paso lista para que puedan salir a su siguiente clase, nada más denme un segundito para poder abrir su lista. A ver si me apertura. Ahí está. Cedazo Mirón Isabel Esmeralda. Presente. Hernández Varela Anet Michel. Presente. Jiménez Domínguez Eladio. Lozano Castro Jessica. Presente. Bien. Nava Monroy Alex. Presente. Ok. Ortega Ávila Wendy Juliana. Presente. El Alpa Rojas Claudia. Presente. Velázquez Galicia Jessica Gailet. Y Zaguantitla Ávila Marjorie. Presente. Perfecto. Bueno, entonces si no tenemos dudas o preguntas, pues ya nos estaríamos escuchando el día miércoles. Cuídense mucho, que tengan bonito inicio de semana y disculpen no poderlas proyectar, pero el miércoles les proyecto lo que vimos hoy para que si tienen alguna duda la podamos disipar. Cuídense mucho, que tengan bonito día. Hasta luego, buen día, profesora. Gracias igualmente, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, excelente inicio de semana. Gracias igualmente.